Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Me presento como la bachiller Yaneymar Reina, cursante de la carrera de Educación Especial del cuarto semestre. En contexto con la materia de Patología de la Comunicación y Aprendizaje Humano, daré a conocer lo que es un análisis y caracterización del lenguaje. Asimismo, en las exposiciones anteriores hablamos de lo que era el lenguaje. Ahora vamos a hablar del tipo de lenguaje comprensivo y expresivo. El lenguaje comprensivo es la capacidad de entender, de analizar, asimilar la información que se está dando. Ese es el lenguaje comprensivo, el cual es el primer lenguaje que se da antes que el otro lenguaje, que sería el expresivo. El lenguaje comprensivo se va desarrollando en la medida que el individuo madura física, cognitiva y emocionalmente. Esto permite que el individuo se oriente en su entorno social, al poder comprender las normas y los conocimientos de sus allegados, lo que le comunican. Sin embargo, a pesar de ser el primer lenguaje que se da, puede haber alteraciones durante el desarrollo evolutivo del lenguaje comprensivo, ya que podrían aparecer complicaciones como el retraso en el lenguaje, que lo veremos más adelante. Ahora bien, el lenguaje expresivo. El lenguaje expresivo es la capacidad de expresar, de producir, de emitir sonidos lingüísticos para comunicarse. Uno es para comprender, para entender, y el otro es para producir. Allí es su mayor diferencia, a pesar que van de la mano, se diferencian en ese sentido. Uno para entender y el otro para producir. Lo que caracteriza el lenguaje expresivo en su función es nombrar objetos y describir acciones, eventos o conceptos, explicar historias o situaciones cotidianas. Ese es el objetivo del lenguaje expresivo, dar a conocer una información. Ahora bien, en contexto con lo que es el lenguaje oral. El lenguaje oral es la capacidad de comunicarse verbal y lingüísticamente mediante la conversación en una situación determinada y con respecto a un contexto y un espacio temporal determinado. Es la capacidad de comunicarse de forma oral, de forma verbal. Se caracteriza por ser una capacidad netamente humana, es de carácter fugaz. Puede caracterizarse también como una capacidad, como algo informal, porque pueden presentarse errores, muletilla, diminutivo, aumentativo en las palabras, lo cual en la comunicación escrita o en el lenguaje escrito no se ve. Por eso es que se dice que es de carácter fugaz, porque es más rápido que el lenguaje escrito. Se basa en un intercambio de opiniones y de respuestas, y es representativo de cada cultura. Esto quiere decir que debido a la cultura y el contexto social va a cambiar la entonación y la acentuación del lenguaje oral. Ahora bien, el lenguaje escrito. El lenguaje escrito es el uso de signos o símbolos para expresar las ideas humanas. Es un proceso sistemático de codificación de signos gráficos que le permiten el lenguaje hablado con gran precisión mediante claves visuales dispuestas regularmente. Es transmitir a través de signos o símbolos el lenguaje hablado, transformarlo en grafía, de forma representativa. ¿Cuáles serán las diferencias entre el lenguaje escrito y el lenguaje oral? El lenguaje escrito requiere una enseñanza más formal y especial, como es en la escuela. Es una actividad organizada y voluntaria, con análisis consciente de la composición sonora. La estructura es gráfica, no se puede simplificar y para entender la expresión es necesario detallarla. Cuando el niño escribe se preocupa por la composición sonora de la palabra, que es lo que mencionaba, es un proceso que lleva más tiempo, a diferencia del lenguaje oral. El lenguaje oral se forma en las primeras etapas del desarrollo del niño, ocurre de forma refleja, espontánea y sin análisis consciente de su composición sonora. La estructura es el sonido, el mecanismo de realización es menos complejo. Hay un complemento de expresión que lo simplifica. A pesar de que el lenguaje escrito se desarrolla más que todo en instituciones educativas, lleva más tiempo que el lenguaje oral, que se da primero que el lenguaje escrito, en los primeros meses de vida, que ya lo veremos más adelante. Ahora, seguidamente, en contexto con lo que es las etapas de la adquisición del lenguaje, nos encontramos primeramente con 4 etapas. Está la etapa preverbal, que se da en los primeros meses
y días de vida, cuando el factor fundamental para estimular el lenguaje es la madre, a través de expresiones, a través de palabras, que el niño va reconociendo a medida que va evolucionando en su crecimiento. Aquí se da primero entonces que es el lenguaje comprensivo, y su manera de transmitir información y suplir sus necesidades es a través del llanto y del balbuceo. En la etapa holofrásica, que es a partir de 1 año, ya el niño es capaz de emitir una palabra y de darle un significado sencillo, es decir, puede decir tetero, sea para referir este es mi tetero, o sea para referir esto es un tetero, pero comienza a moverse lo que es la parte del significado. En la combinación de significados, que es a partir de los 2 años, ya el niño es capaz de decir 2 frases seguidas o más, dándole un significado. Y finalmente, en la cuarta etapa, que es el desarrollo del lenguaje avanzado, se da a los 4 años, ya el lenguaje es similar al de los adultos, y a pesar de todo siguen habiendo fallas. Su repertorio gramatical sigue siendo reducido. Pueden decir palabras que no comprenden, pero las emiten. Eso se va mejorando a lo largo del tiempo y los contextos sociales a los que se vaya exponiendo. Ahora bien, según la doctora Moleira Salas, en el 2020, en un simposio de pediatría en Madrid llamado Los trastornos del desarrollo del lenguaje oral y escrito, ella mencionó 2 etapas. Aquí están las mismas etapas, las 4 etapas que mencioné, pero de forma más característica, más precisa. ¿Qué debe cumplir el niño en cada etapa? En la etapa preverbal, que va de los 0 a los 12 meses, la comunicación es a través del llanto, hay reacciones ante la voz humana, el balbuceo, reduplican sílabas o vocales, responden a su nombre y al no. Existen las holofrases, que ya lo mencioné, entienden frases cortas y comunes y siguen consignas simples. Ahora en la etapa verbal, que va de los 12 meses a los 6 años, entienden instrucciones simples, desarrollan un lenguaje receptivo. Su repertorio productivo comprende 50 palabras. Estructura frase simple, existe apariencia de juego simbólico, se inicia la lectoescritura y comienza a darse lo que es el lenguaje estructurado y espontáneo. Es difícil hablar del lenguaje y de su adquisición y sus etapas sin mencionar a Vygotsky. Desde un enfoque constructivista, Vygotsky menciona que las estructuras de la inteligencia incluyen el desarrollo del lenguaje. El sujeto tiene un papel activo en el desarrollo de la inteligencia y que inteligencia y lenguaje van de la mano. Asimismo, él aporta que los niños aprenden el lenguaje en situaciones reales con sus pares, en acciones sociales. Las palabras son símbolos. A los 2 años el pensamiento y el lenguaje se unen. La capacidad más alta que alcanza nuestro cerebro es el lenguaje, lo cual también nos ayuda a regular nuestro comportamiento y la toma de conciencia. Etapas de la adquisición de la lectoescritura según la psicóloga argentina Emilia Ferreira. Emilia Ferreira menciona 3 etapas en la lectura. Lo que es la etapa presilábica, que los niños utilizan imaginación para la interpretación, pueden discriminar palabras largas y cortas. Se basa más que todo en el sentido cuantitativo, es decir, la etapa presilábica y la silábica, en el sentido cuantitativo, porque se dejan llevar más por lo que es el número de letras y el tamaño de las palabras. En la etapa silábica intenta leer la palabra, logra diferenciar el tamaño de la palabra, y finalmente en la etapa alfabética tiene un aspecto más cualitativo, se deja llevar por las cualidades sonoras de la palabra. Puede discriminar las cualidades sonoras de la palabra. Ahora bien, de forma más específica, la primera etapa de la lectoescritura, y combina la lectura y la escritura, es la etapa primitiva o indiferenciada. Reproducen grafías, algunos no diferencian grafía y dibujo. Las grafías corresponden al tamaño real de las cosas. Es decir, que pueden poner por lo menos hormiga, la pueden escribir pequeña y elefante grande. La etapa presilábica, entienden que copian palabras y su nombre y toman palabras de su nombre para escribir palabras. En la hipótesis silábica es la capacidad de escribir solo las vocales. Ahora con la etapa alfabética descubren que por lo regular las sílabas llevan vocales y consonantes y tratan de deducir los sonidos. En la etapa alfabética comprenden que cada letra corresponde a valores sonores menores de la sílaba y que descubren que cada sonido representa cada letra y los combina. Existe el desarrollo de lo que es la conciencia fonológica. Ahora bien, seguimos con los signos de
alarma o las características de alteraciones en el lenguaje. Para uno ubicarse en lo que es deficiencias en el lenguaje, tenemos que primero ubicarnos bien en las etapas que ya mencioné anteriormente y las características o los indicadores que debe cumplir cada niño en la dimensión lingüística según la etapa y edad que tenga. Una de las alteraciones es poca variación de sonidos en el balbuceo, no señala para mostrar y pedir cosas, prefiere usar gestos en lugar de emitir sonidos o producir palabras, articulación de palabras lenta o imprecisa, rotación de sonidos, repetición de sonidos, prolongación, existe una disfluencia, exceso de muletillas, tiende a frustrarse el hablar, vocabulario limitado por problemas en la comprensión y en la expresión, ausencia del lenguaje ya adquirido ante determinadas situaciones, es decir, que hubo una regresión. Pero como ya mencioné, sigo recalcando, es necesario primero conocer qué debe cumplir cada niño en cada edad y en cada etapa evolutiva en que se encuentre en el lenguaje para poder hacer una comparación de cuándo está por debajo de lo esperado. Muchísimas gracias.